Hola, hola, muy buenas bombers. Bueno, estamos aquí con la con la utilización esta, ¿no? La guía técnica para la utilización de los trabajadores de los equipos de protección individual. Y ya hemos visto los primeros 9, ¿no? ¿Cuántos artículos serán los que entraban? A ver. Tiki, 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 tiki. Del 2 al 8. Del 2 al 8. Me suena que también entraba el 9. Y ahora estamos con el apéndice. No obstante, a ver, déjame ver. Mm, y el 10. Y el 10 también parece que lo teníamos ahí. Sobre las obligaciones de los trabajadores. Vale, y nos habíamos quedado aquí en la X. Protección frente al ahogamiento. Y vamos a ver qué tipos de protección hay frente al ahogamiento. Bueno, ya sabes que si te gustan estos vídeos, dale like como siempre, campanita para estar suscrito y saber cuando se suben nuevos vídeos. Y sin más dilación, yo voy leyendo. Protección frente al ahogamiento, tipos de protección. Existen dos grandes grupos de protecciones para evitar los riesgos derivados de la caída al agua, como consecuencia de actividades en o cerca de la misma. Vale. Y están por un lado los trajes de inmersión y los chalecos salvavidas. Trajes de inmersión están previstos para cuando las condiciones térmicas del agua agraven el riesgo de ahogamiento con los riesgos de hipotermia o de choque térmico. Estos son los trajes de neopreno, ¿no? Los trajes de inmersión proporcionan una extensión del tiempo de supervivencia en agua, reduciendo el riesgo de choque por frío y retrasando el comienzo de la hipotermia. Los trajes de inmersión son de dos tipos, principalmente uso continuo o de evacuación. Los trajes pueden estar aislados o el aislamiento se consigue mediante un forro hinchable. Los trajes no aislados pueden suministrarse con una prenda interior desmontable o pueden requerir que se lleve una ropa específica que proporcione suficiente aislamiento para conseguir los tiempos de supervivencia esperados. En cuanto a los chalecos salvavidas y ayudas de flotación, son equipos de flotación individual, EFI, previstos para cuando el riesgo por ahogamiento no se vea agravado por las condiciones térmicas del agua. Los chalecos salvavidas son equipos que previenen el ahogamiento ya que proporcionan suficiente flotabilidad para girar a una persona inconsciente y mantener sus vías respiratorias fuera del agua. Existen cuatro tipos de chalecos fuera del agua. Existen cuatro tipos de chalecos salvavidas según su nivel de rendimiento. Está el chaleco salvavidas de 100 newton y es para aguas en calma y ropa ligera. El chaleco salvavidas de 150 newton para alta mar, aguas agitadas y ropa de mal tiempo. Chaleco salvavidas de 275 newton para alta mar, condiciones extremas y ropa de protección. Los del chaleco salvavidas para fines especiales, cuando se requieren otros niveles de sustención o modificaciones adecuadas a aplicaciones concretas. Y dice, las ayudas a la flotación son equipos destinados a proporcionar en aguas en calma y cerca de la orilla o de algún tipo de medio de auxilio una sustención tal que permita a un usuario consciente mantenerse a flote. Estos equipos de protección no deben usarse cuando el usuario puede encontrarse en un estado inconsciente, debido a que carecen de la capacidad de autoenderezamiento, debiendo recurrirse a estos, en estos casos, a la selección de un chaleco salvavidas. ¿Vale? Existen dos tipos de ayudas de flotación. Bueno, antes de los tipos de ayudas de flotación, saber que aquí, ¿vale? Está definiendo lo que son las ayudas a flotación y que las ayudas para flotación son únicamente para cuando estás consciente, ¿vale? Los chalecos salvavidas serían para el inconsciente, ¿vale? Entonces aquí no te dice qué ayudas a la flotación hay y vamos a verlo ahora justamente aquí. Las ayudas a la flotación son precisamente estas de aquí. Bien, y ahora sí que sí.
Ayudas a la flotación de 50 newton, solo para buenos nadadores en aguas en calma o personas cercanas a la costa o a una ayuda próxima. Ayuda a la flotación para fines especiales, cuando se requieren otros niveles de sustentación o modificaciones adecuadas para una aplicación concreta. ¿Vale? Vale, los tipos, aspectos a considerar en la selección de uso, pues la selección del tipo de equipo se debe realizar atendiendo al campo de aplicación específico, estado del mar y condiciones meteorológicas, peso y carga del usuario, distancia a la costa y tiempo de rescate, vamos, todas las cosas que son de sentido común. Y luego ya pasamos a riesgo, a protección frente a riesgo eléctrico. Bueno, pero antes de nada, este de salvación frente a ahogamiento, bastante sencillo, ¿no? Tenemos los trajes de inmersión, que son los trajes de buzo, los de trajes de neopreno, y los chalecos salvavidas, perdón, y los chalecos salvavidas y ayudas de flotación, que por un lado hemos visto chalecos hay de 100, 150 y 275 newton, y los especiales. Y luego las ayudas de flotación están las de 50, que es la mitad del chaleco más pequeño, y las especiales, que no te dice de cuántos newtons son. Vale, importante recordar esto de 100, 150 o 175, que para aguas en calma y ropa ligera, el de 100, los otros dos son para alta mar y uno para aguas agitadas, pero aguas agitadas y ropa de mal tiempo y alta mar en condiciones extremas, el de 275 y ropa de protección, que pesa más. Bien, pues vamos a seguir. Protección frente a riesgos eléctricos. Teniendo en cuenta los riesgos originados por la energía eléctrica durante la realización de maniobras o trabajos en instalaciones eléctricas o de su proximidad, la hora de seleccionar el tipo, nivel de protección y características adecuadas de los equipos de protección se puede necesitar conjugar diferentes aspectos, aspectos relacionados con las propiedades dieléctricas, térmicas o disipativas del EPI, así como de otros aspectos para evitar daños debido a las ondas de choque, gases, radiaciones electromagnéticas, etc. En este apartado, a partir de diferentes situaciones en las que se puede presentar el riesgo eléctrico, se harán algunas recomendaciones sobre la selección y requisitos de los principales EPI disponibles, haciendo especial hincapié en los aspectos que afectan a la combinación o uso de dichos equipos. 1. Trabajos con riesgo de choque eléctrico. Vamos a ver los tipos de protección. Cuando se trabaje en las zonas con tensiones eléctricas a partir de 50 vatios en corriente alterna o 75 vatios en corriente continua, se deberá seleccionar un equipo dieléctrico o aislante de electricidad. Los principales dieléctricos son, vale, recuerda que 50 vatios, menos de 50 en corriente alterna y menos de 75 en corriente, perdón, 50 en alterna y 75 en continua, se considera baja tensión, muy baja tensión. Entonces la tensión usual es a partir de 50 y hasta 500 en alterna y 75 y hasta 750 en corriente continua. ¿Vale? Tener claro eso. Y ahora vamos a ver, guantes dieléctricos o aislantes. Bueno, aquí nos ha hecho el esquema este de la salvación. Vale, vamos a ver qué es el guante dieléctrico o aislante de la electricidad. En función de la clase, protegen frente a tensiones eléctricas de hasta 36 kilovatios en corriente alterna o 54 kilovatios en corriente continua. Vaya pasada. O sea, estamos hablando de una barbaridad. 36 kilovatios. Para redes de alta tensión, claro. Dieléctrico aislante. Vale. Casco eléctricamente aislante para uso en instalaciones de baja tensión. Protegen frente a tensiones de hasta 1000 vatios y en corriente alterna y 1500 en corriente continua. ¿Vale? Alta tensión, bueno, baja tensión. Luego, calzado y cubrebotas aislantes de electricidad. En función de la clase, brindan protección al trabajador contra choques eléctricos de hasta 36 kilovatios de corriente alterna o 25,5 kilovatios en corriente continua.
¿vale? 36 kilovatios en alterna o 25,5 en continua. Vale, como ves aquí, en este caso, en alterna nos da más que en continua, lo cual es un caso especial, ¿no? El calzado y cubrebotas. Vale, ropa aislante para trabajos en instalaciones de baja tensión. Protegen frente a tensiones eléctricas de hasta 500 vatios en corriente alterna o 750 en corriente continua. Esto ya es más usual. Bueno, y como puedes ver, aquí tenemos el esquema de los chalecos. Se ha saltado el de los 150 newton, pero bueno, más o menos pues quedan ahí. Yo si acaso lo que le haría a lo mejor a este esquemita es un este aquí. Y le voy a añadir que también tenemos, a ver, 150 newton. Y así pues no nos lo perdemos. Que sepamos que hay un tercer chaleco, ¿no? Y nada, ahora está creando aquí el esquemita de los riesgos eléctricos. Entonces ahora lo vamos a ver. El casco, los guantes y demás. Y luego nos pasaremos a los aspectos a considerar en su elección. Bueno, que no debe utilizarse ninguno de estos EPIs como único elemento de protección y es necesaria la utilización simultánea de otros equipos de protección compatibles. Mira, aquí los tenemos: guante de eléctrico, casco y calzado aislante. Vale, en este sentido entonces es importante. No se debe utilizar ninguno de estos EPIs como único elemento de protección, porque si me acerco a la corriente eléctrica, vale, tengo guantes, pero si no dispongo las botas, aún así la corriente puede pasar parte, entonces no estoy del todo protegido. Debería llevar guantes con el calzado y cubrebotas para ir todavía más aislado, también con la ropa y el casco, ¿no? Debería llevar todo a la vez. Bien, para la selección del EPI adecuado se tendrá en cuenta la zona del cuerpo del trabajador con la que se podría entrar en contacto con él o los elementos de tensión. El EPI eléctrico no debe presentar ningún efecto o modificación. Claro, los EPIs se mantendrán y revisarán la forma de intervalo que establezca por el fabricante folleto informativo. Vale. Trabajos eléctricos con posibilidad de arco. Vale, estábamos hablando entonces aquí de trabajos eléctricos con riesgo de choque eléctrico, nada más. Vale, choque eléctrico es directo. El arco puedes estar a una distancia determinada y que te golpee, ¿no? Este arco eléctrico. Bien, cuando se trabaja en zonas con tensiones eléctricas superiores a 250 vatios, tanto en corriente alterna como en corriente continua, y el punto de trabajo esté alimentado por potencias eléctricas iguales o superiores a 125 kilovoltios, eh, vale, 125 kilovoltiamperios, puede existir riesgo de choque de arco eléctrico. Los principales EPI a seleccionar en estas situaciones son dos o más EPI dieléctricos, véase el apartado 1 anterior, ¿vale? Dos o más de los anteriores. Ropa o guantes de protección frente a los riesgos térmicos derivados del arco eléctrico. Existen diferentes configuraciones: camisa, pantalón, chaqueta. Y el nivel de protección térmica que ofrece puede especificarse de dos formas: mediante un valor numérico expresado en kilojulios barra metro cuadrado o calorías barra centímetro cuadrado, que indica el rendimiento térmico del material ante un arco, mediante una clase de protección, clase 1 o 2, cada una de las cuales indica el nivel de energía del arco el EPI, hasta que el EPI protege. Hasta el que el EPI protege. Los resultados no son comparables entre sí, ni pueden transformarse uno en otro. Los EPI tienen que seleccionarse en base a uno de ellos, pudiendo el otro darle información añadida, pero nunca debiendo combinar ambas características. Bien. Protección ocular frente a arco eléctrico. La protección ocular que se debe seleccionar debe proteger toda la cara y debe contar con un ocular filtrante que proteja contra los niveles de radiación electromagnética generados durante el arco.
Asimismo, debe ofrecer protección frente a calor radiante procedente del arco. Y nos da algunos aspectos a considerar. Ningún EPI debe presentar partes metálicas o de existir, estas deben estar protegidas mediante solapas. Claro, obvio. Para la protección de las manos, en situación se puede optar por una combinación de guantes dieléctricos o guantes ignífugos y demás. Se considera que a partir de energías térmicas incidentes superiores a 8 calorías por centímetro cuadrado, se protejan la cabeza, extremidades y tronco del cuerpo del trabajador. A partir de 8 calorías barra centímetro cuadrado, bueno, un dato que podríamos recordar ya que es preguntable. La compatibilidad de la protección ocular con otros EPI, por ejemplo, casco y tal, debe ser indicado por el fabricante. No se debe volver a usar los EPI que han sido expuestos a un arco, incluso aunque no se perciban defectos o daños a simple vista. Esto lo diferencia, por ejemplo, de los cascos antigolpes, ¿no? En los cascos sí que decíamos que, bueno, si ha habido un choquecito no pasa nada, a no ser que se vean grietas evidentes. En el caso del EPI utilizado para arcos eléctricos, si ha sido expuesto a un arco, inmediatamente hay que cambiarlo. Incluso aunque no se perciban defectos, ¿vale? No se debe volver a usar. Bueno, un pequeño esquema de esto lo vamos a ver ahora mismo. Vale, mira, finalmente he decidido llevar todos los esquemas aquí a la página final. Pues ya estamos aquí al lado. Y te he puesto esto, las ropas de protección, los chalecos, estaban los guantes, habíamos visto también este de los choques eléctricos. Vale, aquí ya está con los 36 kilovatios, 54. El casco en caso de 1000 o 1500 en continua. El cubrebotas 36 en alterna y 25 en continua. Y la ropa aislante de 500 y 750, ¿no? Y ahora habíamos visto en esto, ¿no? Que siempre dos o más epidieléctricos, trabajos eléctricos por medida de arco eléctrico. Y bueno, aquí muy señalable el tema del el valor numérico de las 8 calorías centímetro cuadrado, muy preguntable. Y aquí, bueno, para que quede claro que es con arco eléctrico, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos todo el tema de electricidad y esquemas. Vale, esos esquemas son visuales y yo creo que para recordar esto, pues viene bastante bien, ¿no? Lo único que no veo reflejado, trabajas un choque eléctrico, que los arcos eléctricos son a partir de esto, ¿no? Cuando se trabaje en zonas con tensiones superiores a 250 vatios, dando corriente alterna y el punto de trabajo esté alimentado por potencias eléctricas iguales o superiores a 125 kilovatios. Eso lo voy a poner también. Vale, aquí tenemos, ¿no? Los trabajos eléctricos con posibilidad de arco en tensiones eléctricas superiores a 250 vatios en corriente alterna y continua y alimentados por tensiones eléctricas superiores a 125 kilovoltiamperios, ¿vale? Vale, recordemos que los voltiamperios es la potencia aparente, ¿vale? La reactiva eran los voltiamperios reactivos y la potencia real, la consumida por las resistencias, es la que se mide en vatios, ¿vale? Te está hablando la potencia aparente porque es la potencia total, ¿no? La total que tenemos. Bien. Bueno, pues ya estaría. Aquí no tenemos nada más en este párrafo. Clase uno o 2, ¿no? Datos están todos reflejados ahí en los esquemas. Entonces, así, pues bueno, de un vistazo puedes ver todo rápidamente y no tener que leerte constantemente todo, ¿no? Este trabajo es interesante. Bien, vamos a los trabajos en atmósferas explosivas. Bien, y voy leyendo aquí en las explosivas. Cuando se trabaje en zonas con atmósferas explosivas, los trabajos deben utilizar EPI que eviten que en ellos se acumule carga electrostática, que en caso de descarga en forma de chispa active dicha atmósfera peligrosa, dando lugar a incendios o explosiones. A la hora de seleccionar el o los EPI más adecuados en estas situaciones, lo más importante es asegurarse de que la resistencia del trabajador en conjunto con la resistencia del suelo presente un valor inferior a 10 elevado a 8 ohmios.
Si junto con el riesgo de ignición de la atmósfera explosiva existen otros riesgos eléctricos, los principales EPI a seleccionar son los siguientes. Si existe riesgo de choque y arco eléctrico, calzado antiestático que ofrece protección frente al paso de corriente eléctrica hasta 250 vatios en corriente alterna, ropa y guantes de protección con propiedades disipativas de la carga y con propiedades térmicas adecuadas a las energías térmicas producidas durante un posible arco eléctrico y otros EPI frente a un choque y arco eléctrico. Ver apartados 1 y 2 anteriores. Vale, esto ya lo vimos. Bien, si existe riesgo de choque eléctrico. Aquí hemos visto si riesgo de choque y arco eléctrico y aquí riesgo de choque eléctrico únicamente. En este caso, no existirán riesgos térmicos derivados de un arco eléctrico y por tanto no se tendrá en consideración los aspectos en los EPI a seleccionar. Si no existe riesgo de choque ni arco eléctrico, basta con calzado conductor o antiestático. Al no existir riesgo por paso de la corriente eléctrica, el calzado conductor puede considerarse en la selección. Ropa y guantes de protección con propiedades disipativas de la carga. Vale, aquí el tema de los ohmios, el de 10 elevado a 8, solo para que quede claro el tema y a lo mejor así se te queda un poco mejor, es que cuando tú estás en un ambiente, tu cuerpo, solo por la fricción y demás, produce lo que se conoce como electricidad estática, ¿no? Entonces lo que tratan los EPIs es de eliminar esa electricidad estática para que al haber fricción no se genere al andar, ni al tocar, ni nada. Entonces quieren que la resistencia del suelo con los EPIs sea de un valor inferior a 10 elevado a 8 ohmios. Vale, y te pongo en la pantalla de la izquierda, mira, la piel seca son 100.000 a 1.000.000 de ohmios. Vale, esto es 10 elevado a 3,6 ohmios. Vale, esto es la piel seca. Pero es que con el EPI te está pidiendo menor a 10 elevado a 8 ohmios, ¿vale? Lo cual es muy superior. Entonces, para que, bueno, para que lo tengas aquí, ya lo tienes ahí bastante claro. Inferior a 10 elevado a 8 ohmios. La resistencia del cuerpo sin protección es altísima comparada con el límite de 10 elevado a 8 ohmios. Por eso, aunque nuestro cuerpo pueda conducir la electricidad, no lo hace de forma segura ni suficiente para prevenir riesgos de acumulación electrostática en zonas peligrosas. Vale, pues nada, ahí lo tenemos. Ah, bueno, y solo para que tengas aquí una imagen visual, la piel seca son eso, 100.000, pero mira la piel húmeda, 1.000 a 10.000 y la piel con heridas o contacto interno, 500 a 1.000 ohmios de resistencia aproximada. ¿Vale? Al tener una resistencia aproximada menor, no genera resistencia y por tanto corre la corriente. La piel seca es un aislante relativamente bueno, pero solo superficialmente. Si se rompe o está húmeda, la resistencia baja drásticamente, ¿vale? Resistencia a la corriente. Resistencia quiere decir para que no corra la corriente. Tú tocas algo, a ver, te va a correr, vas a oponer menor resistencia. Pues si estás mojado, obvio, mayor riesgo de electrocución que si estás seco, ¿vale? Eso es un poco lo que quiere decir esto. Vale, y bueno, vamos a ver ahí la ilustración que nos hace, pero mientras tanto, pues sigo leyendo. Existe riesgo de choque eléctrico, vale, pues aquí tienes los esquemas, vale, te he dejado aquí los esquemas. Y por último, lo que dice son los aspectos a considerar en su elección. Bueno, para una adecuada selección de los EPI, se debe conocer la resistencia eléctrica del suelo y algunas características, humedad relativa, concentración del oxígeno, la atmósfera de trabajo. Con el primer parámetro se garantiza que la resistencia del trabajador con el suelo sea inferior a 10 elevado a 8 ohmios y con los segundos parámetros que los límites de uso de dichos EPI están dentro de las condiciones de trabajo según lo establecido en el folleto informativo del fabricante. El uso y ajuste de los EPI deberá ser indicado por el fabricante en el folleto informativo. Vale, obvio. A ver, y dirás, ¿por qué no mejor que sea superior a 10 elevado a 8 ohmios? Bueno, porque también se debe producir una cierta descarga de los EPI. Es decir,
tienen que proteger, tienen que ser aislantes, pero no demasiado aislantes para no acumular electricidad y que puedan producir arcos de electricidad estática. Por eso se pide ese 10 elevado a 8 ohmios inferior a 10 elevado a 8 ohmios. ¿Vale? Y vamos a ver qué tenemos aquí. Otro esquemita, que bueno, lo voy a colocar por aquí. Por aquí abajo yo creo. Porque bueno, esto es un poco sin más, ¿no? Este QR, si quieres más información, te puede dar ahí. Vale, a ver, sin protección y con el EPI antiestático del suelo. Vamos a ver, aquí tenemos de 100.000 a 1.000.000, ¿no? Y aquí EPI antiestático inferior a 10 elevado a 8 ohmios. Vale, aquí sí que tiene cierto riesgo de conducción y aquí riesgo de descarga y explosión, riesgo de descarga y explosión. Bueno, más o menos, ¿no? Muchos rayos y pocos rayos, que te protege un poco más. Vale, bueno, pues con esto terminamos. Terminamos esta guía técnica del INST, Gobierno de España, Ministerio de Trabajo y Economía Social. Bueno, pues nada, como ves aquí al final, pues hay bastantes datos. Estos esquemas espero que te puedan ayudar a tener una imagen más visual. Recuerda que los esquemas los empezamos a hacer a partir de aquí, ¿no? Del tema de los EPI. De los trajes, que es cuando empezó a haber más datos. Ah, mira, aquí tengo lo de los sistemas anticaída, pues lo voy a llevar también abajo. Y el de los tapones auditivos, pues también, para que nos quede todos los esquemas más concentrados. Lo voy a hacer ahora. Bueno, pues aquí los tenemos todos. ¿Ves? El tema de los cascos, la protección auditiva, los tipos que hay. Aquí lo de sujeción, retención y anticaídas. Y aquí el resto que tenían más datos, ¿no? Vale, y yo creo que no me he dejado ninguno. Todo esto lo tienes subrayado, ¿vale? Si quieres este temario, ya sabes que me lo puedes poner en los comentarios y bueno, te lo comparto sin problema. Esto es público y nada, pues visto todo esto. Recuerda que si quisieras una clase sobre Anki, pues también me lo puedes dejar ahí en los comentarios. Vamos a ir viendo y desglosando cómo podemos hacer todas las preguntas que nos podrían caer de este tema. Y ahora lo que nos toca es equipos de protección individual. Vale, pues mira, como he hecho 30 minutos de esta clase, no sé si ahora comenzar o hacerla toda esta equipos de protección de una. Mm, Bueno, yo creo que podemos comenzar y luego ya os pondré un enlace para continuar. Bueno, tema que nos ocupa del CEIS, capítulo 3, equipos de protección individual de las vías respiratorias. Bueno, características generales de los equipos de protección respiratoria. Haz una pequeña definición. Los equipos de protección individual de las vías respiratorias o equipos de protección tienen como objetivo disminuir la concentración de contaminantes. Vale, esto ya lo vimos también además en la misma guía. Riesgos indicados para el uso de los equipos, pues siempre que haya contaminantes, ¿no? Ahora vamos a ver los riesgos atmosféricos. Nos da aquí unos datos. Son riesgos de los más peligrosos, causa del mayor número de accidentes por asfixia, intoxicación, explosión, etcétera, los más comunes que se señalan a continuación. Concentraciones de oxígeno en la atmósfera inferior a 19,5%, esto es deficiencia de oxígeno, o superior a 23,5%, que es enriquecimiento de oxígeno. Vale, entonces el dato es que el oxígeno debe estar entre el 19,5 y el 23,5. Suele estar en un 21, ¿no? Normalmente creo. Bien, gases o vapores inflamables excediendo el 10% de su límite inferior de inflamabilidad. Límite inferior de inflamabilidad. Recuerda que el CO2 tiene un límite inferior de inflamabilidad. El CO, perdón, es el monóxido de carbono del 12,5%, me parece que era. Entonces, bueno, nada, a recordar esto. Excediendo el 10%, siempre que haya gases o vapores inflamables, es de lo más peligroso también. Vale, concentraciones en la atmósfera de sustancias tóxicas
o contaminantes sobre el límite permitido de exposición, residuos en forma de polvos o neblina que disminuyan la visión a menos de, ¿cuánto? De 1,5 metros. Cualquier sustancia en la atmósfera que perjudique la salud, irritación, inflamación, concentración de determinados polvos, como los de cereales, por encima de los límites permisibles. Y productos procedentes del tratamiento propio de las actividades, como por ejemplo desinfectantes, pesticidas, tal. Vale, vamos a ver los casos más frecuentes y críticos en situaciones de emergencia. Atmósferas suboxigenadas, deficiencia de oxígeno. En condiciones normales, el aire contiene un 21% en volumen, ¿vale? En ciertas situaciones, espacios confilados, esto puede bajar puede ir por debajo del 19,5, que dijimos que era peligroso. Entonces, en esta situación, pues debe proveerse de oxígeno, ¿no? Por otras fuentes, por procesos de oxidación, ciertos ambientes de fermentación, vale, por lo que sea, hay menos oxígeno. En la siguiente tabla se muestra el efecto de la disminución del oxígeno en el cuerpo humano. Y te dice, de 19,5 a 16% de oxígeno no hay efectos visibles, según este cuadro. Del 16 al 12% hay un incremento de la respiración, latidos acelerados, atención, pensamiento y coordinación dificultosa. Del 14 al 10% hay una coordinación muscular dificultosa, fatiga rápida y respiración intermitente. Del 10 al 6%, náuseas, vómitos, incapacidad para desarrollar movimientos o pérdida de movimiento, inconsciencia seguida de muerte. Y si el nivel de oxígeno es inferior al 6%, hay dificultad para respirar, se producen movimientos compulsivos y la muerte en pocos minutos. ¿Vale? ¿Veis lo importante que es entonces el oxígeno para los seres humanos? Vale, esto es el apartado A, estamos en los riesgos atmosféricos, pues atmósferas suboxigenadas, y el siguiente sería atmósferas con gases tóxicos, y nos va a enumerar los diferentes tipos de gases tóxicos que tendremos, y con eso terminaríamos ese apartado. Vale, aquí hay un pequeño inciso que habla de los equipos de protección respiratoria, que nos da el esquema antes de tiempo, habla de los dependientes de la atmósfera, que son los filtros, y los independientes de la atmósfera, que son los autónomos o los semiautónomos. ¿Vale? Los autónomos, aquí debería haber una línea, son de circuito abierto o de circuito cerrado. Los de circuito abierto van a demanda por presión positiva y los de circuito cerrado son autogeneradores y regeneradores del aire. ¿Vale? Los semiautónomos pueden ser de aire comprimido y de aire fresco. Estos son los que van con una vía, con un cable, ¿no? Que va al exterior. Dependientes de la atmósfera por los filtros contra partículas, contra vapores o los mixtos, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengamos ahí claro. Y a ver, yo voy a hacer una línea pues más parecida a esta, ¿no? Una línea azul. Los autónomos, ¿cuáles son? Pues estos de aquí. Vaya churro de línea. Ahora sí. Bueno, y dado que ya hemos visto las atmósferas suboxigenadas, deficiencia de oxígeno, vamos a ver las atmósferas con gases tóxicos. Bueno, por ejemplo, en el caso, bueno, son las que provocan más accidentes en espacios confinados y se originan por un deficiente lavado, deficiente ventilación, cañerías mal desvinculadas o sin desvincular, residuos, sin ingreso de fuentes de alimentación, fermentación, desinfectantes, plaguicidas, bueno, todo esto. Monóxido de carbono, por ejemplo, ¿no? También llamado asesino silencioso. Es un gas incoloro e inodoro, es que no huele, generado por la contaminación, combustión incompleta de combustibles comunes. También puede liberarse accidentalmente o por mantenimiento adecuado de chimeneas, mecheros en espacios confinados, así como por máquinas de combustión interna. El envenenamiento con CO, con monóxido de carbono, puede ocurrir repentinamente y sus efectos sobre el cuerpo humano son los siguientes.
De 200 partes por millón durante 3 horas te da dolor de cabeza. 1000 partes por millón en una hora o 500 partes por millón en media hora es un esfuerzo del corazón, cabeza embotada, malestar, fotopsia en los ojos, son como flashes, zumbido en los oídos, náuseas. Si hay 1500 partes por millón en el ambiente en una hora, peligro para la vida. Esto es un 1,5%. Si hay 4000 partes por millón, colapso, inconsciencia y muerte en pocos minutos. ¿Vale? Esto es un 0,4%. Ah, claro, es que las partes por millón van a... Vale, sí. Vale, pues efectivamente es un 0,4%. Tú fíjate qué poco hace falta de concentración de CO para que muera una persona. Y hablábamos de que el límite inferior de inflamabilidad era el 12,5%, si no me equivoco, y el superior 74,5%. Entonces, con muy poco, no hace falta que se inflame el CO. Con muy poco ya mata. Entonces, bueno, mira, aquí está cargado ¿no? el esquema del monóxido de carbono. Es que me gustan mucho estos esquemas para un recordatorio pues, más visual, ¿no? Uno se queda mejor con esto. Cuando lo ves ahí en tu pantalla de la izquierda y también en la pantalla de la derecha. He creado una página aparte donde pues iré subiendo. Aquí estas. Y las voy a ir colocando así para que entren tres en cada línea. ¿Vale? Siempre comprobamos que sea fiel al cuadro que nos da el 6. ¿Ves? 200 partes por millón, dolor de cabeza, 3 horas, 1000 partes una hora o 500 de 30 minutos, efecto de corazón, embotada, dolor de cabeza, peligro para la vida, 6500 y 4000 colapso y muerte en pocos minutos. Vaya, muerte total. Así que nada, ojo con el monóxido de carbono, este asesino silencioso. Bueno, y el siguiente que tenemos es el ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico HS2 es incoloro, inflamable y explosivo en concentraciones altas. Inflamable y explosivo. Y tiene un olor característico a huevos podridos. Bueno, sulfídrico está podrido, pero la sensibilidad a ese olor desaparece rápidamente. Este no suele servir como advertencia. Suele estar en alcantarillas y cerca de tratamientos de aguas en operaciones petroquímicas. Un envenenamiento repentino con ácido sulfídrico puede causar inconsciencia y paro respiratorio. Si se trata de un envenenamiento menos agudo, cursa náuseas, malestar de estómago, irritación de los ojos, tos, vómito, dolor de cabeza y ampollas en los labios. Los efectos sobre el cuerpo humano son estos. En cuanto a concentraciones, igualmente partes por millón. Recuerda que 1000 partes por millón es un 0,1%. Nada. De 18 a 25 partes por millón, irritación en los ojos. De 75 a 150 por algunas horas, irritación respiratoria y en ojos. Irritación marcada, 170 a 300 partes por millón. Y son 400 a 600 por media hora. Hay inconsistencia y muerte. Y si es 1000 partes por millón, fatal en minutos. Vale, bastante malo este ácido sulfídrico. Bien, el caso del dióxido de azufre SO2, tenemos que es un gas irritante producido por la combustión de sulfuro o elementos que lo contengan. Sulfuro, dióxido de azufre. Las explosiones suelen darse en tanques con líneas rotas o con pérdidas en procesos de fumigación. ¿Vale? Las exposiciones, perdón, no explosiones, exposiciones. Sus efectos sobre el cuerpo humano son, a partir de 1 a 10 partes por millón, provoca un incremento en el pulso y la respiración y la intensidad de la respiración decrece. Las exposiciones prolongadas o repetidas a concentraciones moderadas pueden producir asma y a partir de 100 partes por millón se considera peligroso para la vida. 100 partes y el ácido sulfídrico era a partir de 1000 partes.
Este es a partir de 100, o sea, es mucho más tóxico el dióxido de azufre. Bien. Mira, aquí tenemos el esquema. A partir de 1 a 10 provoca incremento del pulso, tal. Exposiciones prolongadas o moderadas pueden producir asma y a partir de 100 se considera peligroso para la vida. A partir de 1 a 10 provoca incremento del pulso y respiración decrece. Vale, bueno, eso como que lo ha repetido, ¿no? Y yo pondría ahí el importante este, pero bueno, no nos vamos a pelear ahora. Entonces voy a pasar este aquí de nuevo. Y me voy haciendo aquí mi propio esquema, pues para tener todo más visual. ¿Qué te parece? Aquí todos. Oxígeno, monóxido, ácido sulfídrico, dióxido de azufre. Y fíjate que el dióxido de azufre lo voy a poner aquí justo abajo el ácido sulfídrico, porque se pueden parecer por el nombre, ya que ambos tienen sulfuro, ¿no? Vale, dióxido menos contaminante, ácido más contaminante. No, al revés. No, sí, justo. Ácido. Pues que es contraintuitivo. El ácido sulfídrico es menos peligroso que el dióxido de azufre, que es más peligroso. Vale, el amoníaco es un fuerte irritante que llega a provocar la muerte por espasmo bronquial. En pequeñas concentraciones puede ser respirado y metabolizado. También puede ser explosivo si los contenidos de un tanque o sistema de refrigeración son descargados en una llama abierta. Sus efectos sobre el cuerpo humano son 300 a 500 partes por millón, tolerancia máxima a una exposición corta. 400 partes por millón, irritación de garganta, respiratoria y de ojos. De 2500 a 6000 partes por millón durante media hora, peligro de muerte. Y si hay 5000 a 10000 partes por millón, muerte. Muerte y ya está. Es decir, si hay de 0,5 a un 1% de concentración, se muere una persona. Vale, el cloro es un gas irritante, sobre todo a partir de cierta concentración, de 9 miligramos por metro cúbico. 9 miligramos por metro cúbico. Vale, y en este sentido, vamos a ver, provoca irritación de las mucosas y del aparato respiratorio. Aunque se detecta primero en las mucosas de los ojos, de la nariz y de la garganta, no presenta inflamabilidad. Vale, primero en las mucosas, ¿no? El cloro se detecta en las mucosas, esto es interesante. Las nieblas de cloro poseen un color amarillo verdoso. Recuerda que el yodo era morado. El olor picante, el olor es picante y se detecta a partir de los 0,3 a 0,9 miligramos por metro cúbico. ¿Vale? A partir de los 0,9 es cuando empieza a ser irritante y antes se empieza a detectar ya un olor picante. Los efectos sobre el cuerpo humano son irritación de la mucosa del ojo, de la nariz, garganta, pulmones en concentraciones de un mínimo de 45 miligramos por metro cúbico. Las concentraciones iguales o mayores a 150 miligramos metro cúbico son muy peligrosas, incluso para exposiciones de corta duración. Exposiciones agudas pueden provocar inflamación en los pulmones con acumulación de líquidos. Eso es un edema pulmonar con un desarrollo más rápido si se están realizando trabajos más fuertes. También aparece una hiperactividad bronquial. Dichos síntomas pueden manifestarse de forma retardada hasta 2 días después de la exposición al gas. En individuos susceptibles, que puede ir en aumento hasta producir un dolor agudo. Bueno, ahí veo, por ejemplo, cuántos días después se pueden producir los efectos del cloro, ¿no? ¿Cuántos días después pueden aparecer? 2 días después de la exposición al gas. Dichos síntomas, los síntomas, ¿no? ¿Cuándo se pueden manifestar los síntomas del cloro? Pues 2 días después. En individuos susceptibles puede ir en aumento hasta producir dolor agudo. El edema pulmonar se desarrollará rápidamente en personas que se hallaban realizando un trabajo más fuerte. Esto lo repite.
El contacto del cloro con la piel también produce quemaduras. Las personas expuestas a largos periodos de tiempo a bajas concentraciones de cloro pueden sufrir cloracné. Vale. Bueno, entendido. Bueno, no sé si te habrá pasado que te preguntas cuál es la sustancia más tóxica. Pues inevitablemente es el cloro, porque dice que 150 miligramos por metro cúbico, ahora equivalencia aquí que tenemos en la pantalla de la izquierda, nos da que según lo que nos dice Copilot, pues son 100, 51,7 partes por millón. 51,7 partes por millón puede ser muy peligrosa. Si veíamos aquí que la más peligrosa era, era esta, ¿no? El ácido sulfúrico, no, perdón, el dióxido de azufre, que con 100 partes por millón ya se considera peligroso para la vida, pero es que esté con la mitad, con 51,7 partes por millón. Así que ojo con el cloro, que es incluso más peligroso. Una pregunta de examen podría ser, ¿cuál es más peligroso? Pero ya se meten en un berenjenal, ¿no? Porque tendrías que saber hacer las conversiones según el tipo de materia. Esa pregunta no la van a hacer. Pero bueno, yo te voy a poner en este sentido, fíjate aquí un esquema también del cloro para que lo tengas. En este caso, pues mira, te los he ordenado por de más peligroso a menos peligroso. Y luego por último estaría aquí el cloro. A ver, es que el cloro tiene algo especial, ¿no? Entonces lo voy a dejar aquí en medio, fíjate. Porque te lo ponen en otras unidades, que dices, ¿qué necesidad hay? Si me estás poniendo todo en partes por millón, que esto me lo pongas en miligramos metro cúbico. ¿Y para qué? Que no tiene ningún sentido. Pero bueno, como viene así, a lo mejor en el examen lo preguntan así. Y que lo sepas, que puede ser que se pregunte de esta manera. ¿Vale? En el caso del cloro. Así que nada, lo tienes ahí. En el caso del cloro viene el tío de los pulmones, porque va directamente a las mucosas y lo del edema pulmonar y el cloracné. Vale, pues nada, ya lo tenemos, todo este apartado. Fíjate, en una página con 6 esquemas me resumo todo este texto y este texto aquí, más o menos. Mm. Vale, los siguientes serían riesgos de corrosión que veremos en la siguiente clase y yo espero que en la próxima pues ya terminemos con todo este tema. Mira, aquí está de nuevo el esquema, los colorcitos y veremos también lo de los sistemas autónomos, cómo colocarlos y demás. Es un tema bastante sencillito. Bueno, aquí te lo dejo entonces para que tengas una imagen visual de todo lo que hemos visto. Y nada, si te gustan estos esquemas, estas representaciones, estas explicaciones, pues dale like, suscríbete con la campanita y estate atento a los próximos vídeos. Hasta luego, chao, chao.